Radio con Shirley Barnaghi. Bueno, nuestra mesa de hoy es bien interesante. Enseñar en la época de las nuevas tecnologías. Me acompaña en esta mesa país Samuel Díaz, expresidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UNIMED y cofundador y director general de Nutriendo el Futuro. Benjamín Sharifker, exrector de la UNIMED y de la Universidad Simón Bolívar, licenciado químico, y el profesor Rafael Arraiz Luca, escritor, profesor titular de la UNIMED, individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua, abogado, magíster y doctor en Historia. Buenos días y bienvenidos a los tres. Gracias por aceptar esta invitación a esta mesa. Yo, para dar inicio a esta mesa, quiero leer una reflexión que hace un profesor, Leonardo Habercorn, en 2015, ¿no? Es un texto que ya tiene un tiempo, pero que me ha parecido claro ejemplo de lo que puede estar pasando para quien da clase y para quien recibe, quien es estudiante, ¿no? Se sentía cansado de hablar sobre temas que eran apasionantes frente a jóvenes que realmente no apartaban la vista de sus teléfonos. Y voy a leer parte del texto para que entiendan por qué me ha motivado a montar esta mesa. Después de muchos años, hoy di clase en la universidad por última vez. Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook. Me ganaron, me rindo, tiro la toalla. Me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies. Claro, es cierto, no todos son así, pero cada vez son más. Hasta hace 3 o 4 años, la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90 minutos, aunque solo fuera para no ser maleducados, todavía tenía algún efecto. Ya no. Puede ser que sea yo que me haya desgastado demasiado en el combate o que esté haciendo algo mal. Pero hay algo cierto, muchos de estos chicos no tienen conciencia de lo ofensivo e hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona, ya va que aquí una pausa, cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume ni le ve sentido estar informado. Esta semana en clase salió el tema de Venezuela. Solo un estudiante entre 20 pudo decir lo básico de conflicto, lo muy básico. El resto no tenía ni la más mínima idea. Les pregunté si sabían uruguayo, estaba en medio de esta tormenta. Obviamente ninguno sabía. Les pregunté si conocían quién es Almagro, silencio. A las cansadas desde el fondo del salón, una única chica balbuceó, ¿no era el canciller? ¿Qué es lo que pasa en Siria? Silencio. ¿Qué partido es más liberal o está más a la izquierda en Estados Unidos, los demócratas o los republicanos? Silencio. ¿Saben quién es Vargas Llosa? Sí. ¿Alguno leyó alguno de sus libros? No, ninguno. Lamento que los jóvenes no pueden dejar el celular ni aún en clase. Conectar a gente tan desinformada con el periodismo es complicado. Es como enseñar botánica a alguien que viene de un planeta donde no existen los vegetales. En un ejercicio en el que debían salir a buscar una noticia en la calle, un estudiante regresó con la noticia que todavía se venden diarios y revistas en las calles. Llega un momento en que ser periodista te juega en contra, porque uno está entrenado en ponerse en los zapatos del otro, cultiva la empatía como herramienta básica de trabajo y entonces ve que estos muchachos, que siguen teniendo inteligencia, simpatía y la calidez de siempre, los estafaron, que la culpa no es solo de ellos, que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solos, que les fueron matando la curiosidad y que con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas, casi sin darse cuenta, va bajando la guardia y lo malo termina siendo aprobado como mediocre. Lo mediocre pasa por bueno y lo bueno, las pocas veces que llega, se celebra como si fuera brillante. No quiero ser parte de ese círculo perverso. Nunca fui así y no lo seré. Lo que hago siempre me gustó hacerlo bien, lo mejor posible, y no soporto el desinterés ante cada pregunta que hago y se contesta con el silencio, silencio, silencio. Ellos querían que terminara la clase ya, yo también. Creo que es una muy buena reflexión de lo que pasa, no diría en todas las aulas, pero en buena parte de ellas. Así que, bueno, le doy la palabra al rector Benjamín Sharifker, un poco para que nos explique o nos relate cómo es educar en esta época en Venezuela. Yo creo que ese texto que acabas de leer, que creo que es de un profesor en Uruguay, de la Universidad Hort de Uruguay. Así es. Que, bueno, es dramático y tiene muchísima razón. Y creo que el reto, sobre todo, me imagino que es un profesor de comunicación social. Sí, de periodismo. Y es un reto, bueno, para la comunicación social. Creo que ustedes, los comunicadores,
en este momento son los más amenazados por este tema de las tecnologías en el mundo en general y por supuesto en la educación también, que es el tema que nos concierne. Pero la tecnología, mira, es indetenible. O sea, indefectiblemente las tecnologías van a ir progresando porque el ser humano, desde que es ser humano, ha venido utilizando herramientas y las tecnologías son herramientas para que podamos hacer mejor las cosas que sabemos hacer e incluso para que podamos hacer cosas que no podemos hacer sin las tecnologías. Por ejemplo, ahora está de moda llegar a la Luna. Los norteamericanos habían llegado a la Luna, se habían posado en la Luna hace 40 o 50 años y ahora volvieron a posarse la semana pasada otra vez en la Luna. Bueno, no se puede llegar a la Luna sin tecnología. Entonces, o sea, realmente los límites, digamos, del ser humano, bueno, aumentan con las tecnologías y estas nuevas tecnologías aumentan nuestro límite. Ahora, ¿cuál es el reto de la educación? La educación ya no es proveedora de información, porque la información está en todas partes, o sea, con el Internet, con Wikipedia, yo qué sé, con todas esas herramientas, con las redes sociales, hay cantidad de información. El reto ahora de la educación es cómo discernir lo verdadero de lo falso, cómo discernir lo bueno de lo malo, en fin, cómo hacer juicios morales, cómo hacer juicios, en fin, de valor de las cosas, más que transmitir información. Antes el rol del maestro era proveer la información al alumno. Ahora el rol del maestro es más orientar al alumno en su obtención de información, porque él está sujeto, bombardeado de información. O sea, las personas obtienen muchísima más información de la que nosotros podemos procesar. Y el problema que tenemos es distinguir lo que es verdad de lo que es falso. Estamos viviendo en tiempos de la posverdad, en donde las emociones son mucho más importantes, digamos, para generar nuestra concepción de la realidad que la racionalidad. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, en las escuelas, en las universidades, además de transmitir valores, tenemos que trabajar mucho el tema de cómo hacer análisis crítico de las cosas, de cómo entender no solamente los puntos de vista que me afectan a mí personalmente, sino cómo a la otra persona que es distinta a mí, también la realidad le afecta y le afecta de una manera distinta porque a lo mejor esa persona tiene intereses contrapuestos a los míos. Entonces, digamos, esa educación en donde ahora ya todos somos parte de la misma aventura, bueno, es parte de este problema de las tecnologías que nos someten a un bombardeo de información donde es difícil distinguir lo cierto de lo falso. Profesora Raiz. Bueno, a ver, yo leí también ese artículo del profesor uruguayo y yo creo, coincido con el rector Sharif, que la tecnología llegó para quedarse. Y yo le pregunto al profesor uruguayo, ¿cuál es la diferencia entre un teléfono y una computadora? La respuesta es ninguna. El teléfono es una computadora también. Él, a mi juicio, lo que él ha debido hacer es incorporar esos instrumentos a la clase, no rechazarlos. O sea, su posición me parece muy conservadora, muy anacrónica. ¿Qué hago yo en la clase? Yo incorporo los teléfonos porque los teléfonos son igual la computadora. Este joven que está aquí a mi lado fue alumno mío hace 10 años. Y era uno de los primeros que no tomaba apuntes con papel y lápiz, sino con la computadora. Y era un caso extraño. Yo le decía, Samuel, y él me dijo, no, profe, es que yo no escribo. Bueno, perfecto, yo me acostumbré a que Samuel tenía la computadora. Hoy en día prácticamente todos toman apuntes con computadoras o con teléfono. ¿Qué hago yo? Incorporo el teléfono. Vamos a hacer una consulta. Tienen todos el teléfono en la mano, busquen en el diccionario de la Real Academia de la Lengua qué significa tal cosa, busquen el diccionario de etimología. Tienes que incorporar los instrumentos a la clase, no rechazarlos. Sí. Es una tarea perdida. A ver, Samuel, háblame de ya el rol del estudiante, ¿no? Un poco, ¿qué siente el estudiante en el aula de clase? Sobre todo, quiero, digamos, a través de ti entender un poco la percepción que puede tener un estudiante en Venezuela con respecto a la tecnología y la forma en cómo se imparte la educación en el país. Totalmente. Bueno, en primer lugar, agradecerte por invitarme a esta mesa de Cuarto Bates. Yo estar con el profesor Arraiz y con el rector Sharif, para mí es un honor. Yo nunca me imaginé que iba a estar en una mesa hablando un poquito de tú a tú con ellos, así que esto es una experiencia mágica para mí, ¿no? Yo creo que, en primer hay que aclarar algo, que es que en Venezuela tenemos dos crisis y que es tan urgente saber cómo solventamos la base del problema educativo que existe hoy en día en Venezuela, de la infraestructura, los servicios básicos, los salarios de los maestros, de las tasas de suicidio juvenil y de un montón de dificultades que presenta hoy en día el sistema educativo,
y en paralelo, cómo incorporamos y ofrecemos las herramientas a nuestros estudiantes para que sean lo suficientemente adaptables, innovadores y críticos, para que estén a la altura y de la demanda que exigen los tiempos hoy en día, ¿no? O sea, yo creo que es un gran problema. Y adicionalmente, entender la gran diferencia que hay entre las escuelas urbanas y las escuelas rurales, que la tecnología está presentando una brecha que va aumentando cada vez más, no solo por los problemas mencionados anteriormente, sino que cada vez hay más brechas en el acceso a la tecnología y que eso genera una gran división y disparidad que existe en Venezuela. Me alegra que me digas estudiante, yo dejé de estudiar yo terminé la maestría hace un par de años, pero desde que desde que tuve la oportunidad de hacer mi maestría afuera y los cursos actuales, la tecnología es un aliado. Y como decía el profesor Arraiz, como decía el rector, es cómo buscamos que los profesores la complementen, ¿no? Y yo sabes que yo soy bastante medio nerd. Y a mí me gusta siempre citar a hitos de la cultura pop. Y El Hombre Araña se basa en una frase que dice que con gran poder viene gran responsabilidad. Y como decía el rector Sharifker, ahorita la responsabilidad que tienen los alumnos y que tienen los profesores es cómo incorporamos estas tecnologías, cómo sabemos que la información está al pie de todo el mundo, pero cómo lo usamos de manera ética, sobre todo para evitar los plagios, que creo que es uno de los grandes desafíos que tienen los profesores Sí. para utilizar las tecnologías, y cómo enseñamos a los estudiantes a discernir, ¿no? Y cómo les damos herramientas más allá de simplemente tener información, sino qué información se usa, cómo utilizarla, cómo citarla, y eso, entender que los tiempos han cambiado, que ahorita somos una generación de la inmediatez, que si queremos tener información, con un simple clic la tenemos, Así es. y cómo utilizar las herramientas que tenemos hoy en día para tener mejor contenido, para generar mayor información, pero de una manera responsable y ética. Sí, el punto ahí, Samuel, es cómo no perderse entre las distintas opciones que hay de información que quizás no es relevante ni es útil para, no solamente para el conocimiento académico, digo, para la vida en general, ¿no? Es decir, cómo el estudiante de alguna manera, el estudiante, el joven, con toda la cantidad de información que recibe, bueno, no desvíe la mirada y se centre en conocimientos importantes, ¿no? Que creo que ahí está el gran reto. Eso me lo vas a responder. Luego, la pregunta que le quiero dejar a los profesores es que ¿realmente la responsabilidad es del profesor o es del estudiante? O sea, ¿la responsabilidad es incorporar la tecnología a la clase del profesor o hay una cuota de responsabilidad del estudiante a pesar de que la tecnología va a estar allí y va a seguir y van a seguir saliendo nuevas redes sociales? Samuel. Wow, o sea, pensé que iba a hacer una pausa y ya tener tiempo para poder pensar bien la respuesta. Mira, yo creo que, y hay un factor que no agregaste, creo que también fue la familia. Creo que es importante que la familia es el pilar de la educación y que a veces tenemos que olvidarlo, pero lo que pasa en la universidad, lo que pasa en la escuela, es un reflejo de lo que pasa en casa. Y bueno, eso en primer lugar, que la familia también tiene que involucrarse. Y a nivel tecnológico, o sea, es tanto, yo me aventuro a responder un poco las preguntas de los profesores, es de parte y parte, ¿no? O sea, que los estudiantes también tengan las herramientas para saber qué discernir y qué información utilizar, pero también que los profesores den eso. O sea, creo, como decía, rescato lo antes que lo decía el profesor Sharif, que es que el rol del maestro ahora es dar al alumno las herramientas para discernir la información que recibe. Entonces, ahorita lo que tenemos que enfocarnos como estudiantes es que cómo aprendemos a procesar esa información y cómo aprendemos también a ser colaborativos. Yo creo que uno de los principales riesgos con la tecnología es que enfoca al individuo al individualismo. Sí. O sea, es cómo aprendemos a generar ambientes colaborativos y que cada uno puede surgir de manera individual, pero que sin el surgir colectivo, no vamos a llegar a ningún lado. Profesora Arraiz, ¿la responsabilidad es del profesor, entendiendo que la tecnología está allí, o del estudiante? De ambos, de ambos. Yo creo que el profesor tiene que incorporar esas tecnologías al proceso educativo y sobre todo en lo que decía el rector Sharifker antes, que es la columna vertebral de la educación, que es el pensamiento crítico. Eso es lo fundamental, enseñar al alumno a pensar críticamente, porque todo el desarrollo de la ciencia en el mundo y el desarrollo de la humanidad se ha basado en la crítica. Esto la gente no lo suele comprender claramente, porque venimos de estructuras autoritarias desde la Edad Media, la presencia de las religiones suelen ser muy autoritarias, la educación se ha basado en la obediencia, lo que es un error. La educación tiene que basarse en el pensamiento crítico. Entonces, la tarea fundamental del profesor es esa, cómo enseñarlos a pensar críticamente, cómo enseñarlos a debatir.
Esa es otra cosa. En el aula tiene que, a mi juicio, lo fundamental es que impere el método socrático. Muy viejo. Preguntas, respuestas, debates, participación activa. Las clases magistrales, eso no existe hoy en día, aunque lamentablemente profesores que se han quedado en otros tiempos todavía las desarrollan. Al lado de esto que te estoy diciendo, las tecnologías son instrumentos, apoyo, eso es. A ver, profesor, Sharif, que me va a responder, pero vamos a hacer una pausa. Lo dejamos allí y ya volvemos. Esa es la pausa que quería Samuel, pero no hubo. Sonidos que te envolverán en un mundo de emociones. Voces que te mantienen con la mejor onda en un solo dial. Onda, la superestación. 107.9 en Caracas, 104.5 en Barquisimeto, 91.5 en Puerto La Cruz, 107.3 en Maracaibo, 103.5 en Ciudad Bolívar, La Guaira, 105.5, 90.3 en Acarigua. Onda, la superestación. 88.1 en Puerto Ordaz. 96.3 en Maturín, 103.9 en Guarenas, 105.3 en Mérida. 105.1 en Margarita. Déjate sorprender con sonidos y voces con el mejor estilo. Onda, la superestación. Así somos, así somos. Shirley Radio. Bueno, seguimos con nuestra mesa país, educar, enseñar en tiempos de nuevas tecnologías. Le dejé la pregunta del profesor Sharifker con relación a la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del profesor, ¿debe adaptarse el profesor a las nuevas tecnologías? O bueno, ¿debe el estudiante hacer un esfuerzo también para poner un poco más de atención y dejar, digamos, los teléfonos, las tabletas y concentrarse en lo que es realmente importante? Sí, no, la responsabilidad evidentemente es de todos, pero fundamentalmente es del profesor, de la institución inclusive, que tiene que estar consciente que ya los programas de estudio, como decíamos antes, no pueden ser los mismos que cuando nosotros solamente confiábamos en los libros para obtener información o en lo que el maestro dijera para obtener información, sino que ahora tenemos que cambiar. Como decía el doctor Arraiz Luca, el dar clases magistrales en este momento, por lo menos a nivel universitario. Yo no quiero hablar de los niveles elementales de la educación, porque claro, es otra realidad distinta. Pero en una universidad, pararse a dar una clase de 90 minutos para que los estudiantes escuchen durante 90 minutos y tomen apuntes realmente es un absurdo. Eso ya prácticamente no existe. El modelo educativo tiene que ser distinto. Entonces, hay que incorporar las tecnologías. Ahora entonces, el teléfono, la computadora, esos son aliados para que en el momento, digamos, en que se hace la actividad docente, nosotros utilicemos todas esas tecnologías y eso sea un provecho. Entonces la responsabilidad yo la pongo más que todo del lado del profesor, que diseñe su actividad de clase utilizando las tecnologías en vez de oponerse a las tecnologías. Ahora, lo otro, Samuel, es la pérdida de tiempo, estar sumergido en TikTok, en redes sociales que realmente no nos aportan en algunos casos, ojo, no quiero generalizar contenido, ¿no? Yo creo que también eso es un problema de las generaciones más jóvenes, ¿no? Es decir, el pasar mucho tiempo consumiendo información que nada te va a dejar en lo que es el futuro en tu vida, ¿no? Y creo que la inmediatez, ¿no? O sea, yo acá tengo que hacer una salvedad. Yo todavía no entiendo TikTok, no lo uso. O sea, que me quedo como boomer, como dirían por ahí. Pero yo creo que también hay que adaptarse. Y he visto muchos profesores que han incluso migrado a hacer evaluaciones por TikTok. O sea, para saber si los estudiantes condensan y entienden bien el contenido, que es parte del uso de las herramientas. No es nada más de escríbeme, sino que, bueno, hazme un TikTok explicando Interesante. una teoría. Tome nota, profesora Arraiz. En la clase. Entonces, pues también, obviamente, sintetizar el conocimiento de un semestre en un video de 1 minuto, también es una herramienta que hay que saber desarrollar. Entonces, ¿cómo tú incorporas esas tecnologías? Y, por ejemplo, algo que a mí me llamaba full la atención era que, me acuerdo que siempre cuando tú estabas en el colegio, que no puedes tener las fórmulas de física impresas, porque en el trabajo no las vas a tener, o no vas a tener la calculadora. Eso es mentira. Una vez que tú vas al mundo laboral, tú tienes las fórmulas a la mano, tienes la calculadora a la mano.
Entonces, por eso creo que a veces puede ser un tanto retrógrado que no se incorporen las tecnologías. Las tecnologías llegaron para quedarse. Tienes empresas que están desarrollando sus propios sistemas de inteligencia artificial. ChatGPT ahorita lo que hace es que hace el trabajo un poco más expedito y lo que permite que seas más eficiente con tu tiempo, ¿no? Pero sí hay uno de los grandes desafíos, el síndrome de la inmediatez, que como tenemos acceso a la información tan rápido y creemos que todo es de ya para allá, ha hecho que nuestra generación quizás tenga una tolerancia o una paciencia menos desarrollada. Yo creo que eso es importante también, uno de los grandes hechos que tienen que trabajar los profesores y que tenemos que trabajar como generación, es entender que los tiempos no todos expeditos, no todos de ya para allá, y que hay que tener un proceso de maduración y entender que algunas cosas tienen procesos determinados que toman más tiempo, y saber desarrollar esa paciencia, esa inteligencia emocional que menciona el profesor Sharifker, es dotar a los estudiantes de herramientas para saber lidiar con este inmediatez que desarrolla la tecnología. Si la información está allí, y el estudiante puede copiar y pegar, entonces viene el tema del plagio, ¿no? De poco desarrollo de la capacidad, digamos, de interpretación, incluso de escritura. ¿No ven ustedes eso hoy en día? Es decir, cuando les entregan, por ejemplo, los trabajos, bueno, ven una cantidad de palabras que por supuesto no son propias, no está el pensamiento, digamos, crítico allí. Es decir, ¿cómo enfrentar realmente el reto? Porque es un reto, es decir, es verdad que la información está allí, pero el tema es que, bueno, estás haciendo un mal uso de la información que está disponible, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo educar en esa circunstancia, profesor? Bueno, pero ya hay instrumentos, ya hay instrumentos. Si a ti te entregan un trabajo y tú ves que está escrito con un lenguaje técnico, científico, que tú intuyes que es superior al que tiene determinado alumno, tú lo metes en la computadora y te aparece de donde se lo copió. Lo que pasa es que es un tema muy grave, porque el plagio, la universidad lo sanciona prácticamente con la expulsión del alumno de la universidad. Es gravísimo, es un delito gravísimo. Entonces, el primer día de clase, nosotros les explicamos a los alumnos que el plagio es un robo, así mismo. Y bueno, se queda bastante claro. Entonces, hay mecanismos para la vigilancia de eso. Yo quería añadir algo además, Shirley. El año y medio, casi 2 años de la pandemia. Nosotros en la Universidad Metropolitana no perdimos ni un día. ¿Por qué? Por la tecnología. ¿Cómo dábamos clases? Con Zoom o con Google Meet, que también es muy eficiente. ¿Es la mejor plataforma para dar clases? No. Pero es una plataforma sustituta. ¿Cuál es la mejor? La presencia. Yo creo que esa es una experiencia ya milenaria. O sea, la relación alumno-profesor, ese diálogo que se da en la clase con los seres humanos allí, eso es insustituible. Ahora, las otras tecnologías ayudan en una circunstancia como la que pasamos, ¿no? A ver, profesor Sharifker. Bueno, sí, a propósito de el contacto entre el profesor y el alumno es imprescindible. Entonces, también yo creo que uno de los elementos que las tecnologías introducen dentro del tema de la educación es que ahora la educación es cada vez más diversificada y más especializada. ¿En qué sentido especializada? En que la educación es para cada uno de los individuos de un grupo. O sea, ya no es una educación genérica para una masa de personas, sino que es una interacción personal del profesor con el alumno. Entonces, el tema del plagio. Sí, o sea, tú puedes pedirle a los alumnos que te hagan un trabajo sobre un determinado tema. Van a haber unos trabajos que van a ser excepcionalmente buenos, pero tú tendrás que conversar con cada uno de los alumnos para ver si efectivamente ese trabajo ellos lo escribieron, lo entienden, comprenden esa información, ellos pueden hacerse responsables de esa información o simplemente cortaron y pegaron. Entonces, eso obliga a la interacción del profesor con el alumno y obliga a que la educación, reitero, no sea un objeto masificado, sino que sea un objeto personalizado. O sea, ese modelo de la era industrial en donde nosotros producíamos carros modelo T, tú sabes, en serie. Entonces, que ahora vamos a producir personas en serie. Eso se acabó, porque la era industrial se acabó. Ahora estamos en la era de la información. Entonces, ahora las necesidades de cada persona tienen que ser atendidas especialmente y el profesor tiene que estar atento a eso. Pero más allá del tema del aula de clase, ¿no? Es un poco, bueno, ¿qué tipo de ciudadanos se están formando, ¿no? ¿Qué tipo de seres humanos? No, hablo no solamente de venezolanos, a escala global. Si todo está hecho, fíjate, argumentos que yo he escuchado. ¿Por qué voy a aprender en la parte, digamos, de los niveles elementales, pues primaria, aprender a escribir
si yo tomo apuntes como Samuel Déjalo en la calle. en clase. No, pero Sí, sí. es un argumento interesante. Claro. Dice, ¿para qué voy a tomar tiempo en que me corrija la profesora si yo hago la L o la M mal? Si al final, en lo que es nuestra vida, bueno, están presentes, vamos a escribir, sí, pero que la letra esté bonita o no, realmente es un punto importante en la educación primaria. Es un cuestionamiento que hacen los alumnos. Luego después dice, bueno, llega Samuel al primer día de clase y no va a tomar apunte. Va a tomar apunte, pero vía Con la digital. conexión. Lo mismo con las fórmulas matemáticas, profesor. Bueno, ¿para qué yo voy a desarrollar el pensamiento en resolver un problema matemático si lo introduzco en Google o en ChatGPT y lo voy a tener? Creo que es importante hablar de esto, ¿no? Sí, muy importantísimo. Y un poco, Rafael mencionaba el pensamiento crítico como un elemento fundamental de la educación. También el desarrollo de habilidades es un elemento fundamental de la educación. Entonces, el aprender a escribir con la mano, el poder tener, digamos, esa habilidad motriz que te permite traducir pensamientos en movimientos de la mano, bueno, es parte, digamos, de esa adquisición de habilidades que no sé si las adquiriríamos. De todas maneras, yo tengo mucho menos habilidad manejando un celular que la habilidad que tienen personas de menor edad que yo. Entonces, son otras habilidades que también se desarrollan. O sea que Sí, yo veo mi nieto, Simón, que tiene 1 año y 8 meses y maneja el teléfono. Pero bueno, vino con este chip ya. ¿Cómo es esto? Es decir, esos son los signos de los tiempos, pues. Dicen unos psicólogos, Shirley, que es preferible que esta relación del bolígrafo, el lápiz y el papel y la escritura, desde el punto de vista psicológico y de las conexiones en el cerebro, son importantes que ocurran. Yo no me pronuncio sobre esto, no estoy seguro, porque igual la destreza en el dedo manejando la tablet de los niños es algo que se ha desarrollado a una velocidad extraordinaria, y a personas de la edad del profesor Sharifker y mía, pues por supuesto que no resulta. Otra generación. Sí. A ver, Samuel. No sé. Yo creo que, lo mencionó el rector Sharifker, esto me recuerda una anécdota. Yo siempre decía que la cercanía con el profesor es importante, porque yo me acuerdo una vez que dije al rector, pero vamos a comer unas empanadas en Navarra. Y, ojo, brindó. O sea, creo que quiero acotar eso. O cuando el profesor Array Luca nos tomamos un café en la tiendita de Derecho. Y yo creo que esa cercanía, el gran reto que tenemos con la tecnología es la deshumanización que puede existir del estudiante con el profesor. Y es verdad, o sea, a veces uno prefiere quedarse en su casa porque puede ver la clase a distancia, pero esa interacción y esa relación con los compañeros, con los profesores, no es lo mismo sentarse a hablar cara a cara, a tomar notas. Sí, es verdad, yo tomaba notas en computadora, pero tú me dejas acá, yo tengo mi cuaderno con mi letra fea de doctor, ¿no? O sea, yo puedo haber quedado en medicina por mi mala caligrafía. Pero Te acompaño en eso. Pero yo creo que el principal reto que tenemos es cómo la tecnología, repito, es un complemento, no un sustituto, y cómo evitamos la deshumanización que puede ocurrir a raíz de ella, de crear más distancia. Y vuelvo a repetir, yo creo que la mayor preocupación que tenemos, y cada vez que pueda lo voy a decir, es el reto que tenemos en Venezuela de lidiar con una emergencia humanitaria compleja que afecta en todo sentido a la educación y que hay que resolver, pero que además esta tecnología, lo disruptiva que es, no siga generando más brechas de las que hoy en día ya existen a nivel público-privado y a nivel urbano-rural, que es uno de los grandes retos que tenemos para recuperar el sistema educativo del país. Bueno, Yo quería añadir algo, y es que aprendemos de 2 maneras. Uno aprende leyendo solo en su casa, pero aprendemos trabajando juntos. Entonces la idea del aula, de estar allí un profesor, un grupo de alumnos, ese ambiente colaborativo, pedagógico, la idea de que aprendemos entre todos, yo creo que es muy importante. Y eso, la tecnología, yo creo que no, es decir, tiene que ser un aliado en ese proceso, ¿no? Por eso la relación presencial me parece importante. El tema también que no hablamos es el tema de la lectura. Claro. Porque, bueno, y lo decía Samuel, el tema de la inmediatez, sentarse y dedicarse a leer. Fíjate que incluso en los grandes portales te ponen el tiempo de lectura, así que tú vas a gastar 5 minutos, tú dices, oye, pero no puedes gastar un poco más para leer un artículo interesante. Es decir, eso habla un poco de la inmediatez
Y el gran reto... Y esa inmediatez también compromete la profundidad de las cosas. Correcto, correcto. Es decir, ¿qué tipo de información estamos recibiendo si ya no leemos libros, si lo tenemos todo allí, ¿no? Entonces, bueno, allí el tema es, el gran reto es, bueno, cómo estimular la lectura, profesor, y ambos. Por ejemplo, profesor Arraiz, algo interesante, yo siempre se lo digo, a mí me encanta la historia. Y bueno, mi hijo, en día de asueto, digo, no, bueno, tú quieres jugar PlayStation, maravilloso, pero antes vamos a escuchar el podcast del profesor Arraiz de la fecha en la que es bueno, y mi hijo le encanta la historia. Qué Sí, yo hice ese maravilla, qué esfuerzo. alegría oír eso. Claro, pero es que él no me iba a leer el libro. Sí. Él iba a escuchar el podcast. Entonces es una manera, digamos, de bueno, llevar la educación de otra manera, ¿no? También. Pero me preocupa el tema de la lectura. Y es una preocupación bien legítima, porque ¿cómo vamos a aprender el lenguaje si nosotros no leemos vocabulario. el vocabulario, digamos, bueno, todo, realmente, bueno, hay que leer, o sea, leer y no solamente ver televisión, o sea, ver una película de un libro es una experiencia muy distinta a haber leído el libro sobre el cual la película está hecha. Porque el libro te despierta muchísimo más la imaginación, porque tú tienes que recrear, o sea, volver a crear, digamos, la realidad que el autor está escribiendo cuando tú estás leyendo el libro. Cuando tú ves la película, el director de la película te creó esa realidad para ti. ¿Con qué alumnos usted se encuentra en cuanto a vocabulario? Igual le hago la pregunta al profesor Arraiz, hoy en día, en el aula. Mira, yo muchas veces en cursos básicos universitarios, o sea, cuando están en el primer año de la universidad, les pregunto a los estudiantes, ¿cuántos de ustedes han leído un libro que no le hayan mandado a leer en la escuela? Mira, menos del 20% del salón te levanta la mano. O sea, realmente tenemos una juventud que no está leyendo. Profesor. Sí, yo tengo la misma experiencia. Claro, yo doy clases en estudios liberales y allí el perfil del estudiante es diferente, ¿no? Es decir, es un estudiante que forzosamente tiene que leer libros y tiene una vinculación con el mundo intelectual mucho más arraigada. Me imagino que si diera clases en ingeniería o en administración, se me presentaría la misma situación que acaba de decir el rector Sharifker. Pero en estudios liberales, pues eso es bastante más frecuente que los alumnos lean, porque las ideas son sus instrumentos y las ideas eso es la sustancia y eso está en los libros. Sí, Samuel, ¿tus pares Bueno, en cuanto a vocabulario? Yo creo que, bueno, es que yo tengo el privilegio que en una familia que tanto mi mamá como mi papá me inculcaron la lectura desde muy pequeño, y mi mamá, me acuerdo que el primer libro que me regaló ponía, el que tiene un libro nunca está solo. O sea, para mí siempre ha sido importante leer, y más que si tengo que leer por trabajo, tengo que leer, como decía, yo soy de liberales también, orgulloso. Hice una maestría de políticas públicas, eso conllevaba mucha lectura. O sea, a mí me gusta leer, pero para recrearme, y esa recreación, esa imaginación, o sea, yo crecí con Harry Potter, ¿no? Entonces, obviamente, para mí la lectura siempre es importante, y intento rodearme de gente que también le guste leer, o entendiendo que esa lectura ha cambiado. Tú mismo lo decías, los podcasts, los audiolibros, ha sustituido el libro físico, los mismos Kindle, o sea, eso también ha sustituido, pero en mi entorno es bastante común, pero, repito, creo también porque venimos de un entorno privilegiado en el cual la lectura ha sido inculcada, y yo creo que eso no es la realidad de la gran mayoría de Venezuela, porque además, repito, la lectura es un hobby, es un pasatiempo, y mucha gente no tiene el tiempo de sentarse a leer porque tiene que producir, porque tiene que trabajar, porque un montón de realidades que influyen en eso también. Yo creo que también tiene que ver con el placer. Y ahí hay que irse a la escuela primaria, los primeros años en la casa. Creo que podemos cometer graves errores entregándoles a los niños el libro equivocado. Por ejemplo, leer Doña Bárbara en primer año de bachillerato no es la edad para leer. Rayuela no lo entiende nadie. Incluso 100 años de soledad, cuando lo leen, no están preparados para leerlo. Yo creo que hay que buscar las lecturas indicadas, ¿no? Bueno, les agradezco mucho esta mesa. Creo que ha sido una mesa bien productiva, bien interesante. Samuel Díaz, expresidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la UNIMED y cofundador y director general de Nutriendo Futuro. Benjamín Sharifker, exrector de la UNIMED y la Universidad Simón Bolívar, licenciado químico, y Rafael Arraiz Lucas, escritor, profesor titular de la UNIMED, individuo número de la Academia Venezolana de la Lengua, abogado, magíster y doctor en historia. Gracias por haberme acompañado. Hacemos una pausa y ya volvemos. Científicos británicos desarrollaron el primer análisis de sangre del mundo que podría detectar cáncer en el cerebro sin cirugías invasivas